Acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Yeshua le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 28, 31. Lo que dijo Yeshua es impresionante. No existe otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Sabemos todas las implicaciones de amar a otro ser humano, pero ¿cómo se ama a un Dios invisible, intangible, del cual incluso no podemos ni imaginar? Yeshua dijo que el mayor mandamiento de todos fue Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La primera vez que surge el Shema se dio en un contexto de discursos que Moshe dio a los hijos de Israel antes de su partida de este mundo. El Shema no habla de la reverencia a Hashem, del temor a Hashem, de cumplir con los mandamientos de la Torá y saber que las cosas nos irán bien si guardamos los mandamientos de la Torá, sino que solo existe un único Dios. Y en ese contexto, Moisés dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aunque decir el Señor es uno a veces no es fácil, no es simple, es muy complejo, porque si Dios es uno, lógicamente no puede ser dos, y no puede ser tres, y no puede ser tres en uno, ni uno en tres. Entonces, Dios es uno, pero ¿uno qué? Así, cuando se trata de explicar teológicamente el Shema, ¿qué significa eso? Uno en amor, uno en temor, uno en omnisciencia, uno en unidad. La mejor definición de lo que significa Echad nos la dio el propio Yeshua. La mejor definición de Dios es Echad, y Yeshua era uno con Dios en una unidad perfecta. Y esa definición no la vas a encontrar en el Talmud, ni en la Mishnah, ni en el libro de Claudio Josefo, ni en los profetas, y mucho menos en Nicea. La mejor definición de lo que significa Adonai Echad lo encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando Yeshua estaba orando a Dios, dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado. Juan 17:3. Es decir,
El mensaje es: esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo, el único Dios verdadero y al que tú has enviado. Y ahí, Yeshua nos da una definición de lo que es Ejad. No es solamente que Dios es uno, sino que también es único, y no es lo mismo decir Dios es uno que decir Dios es único. Están relacionados, pero son dos cosas diferentes. Al decir que nuestro Dios es nuestro Dios únicamente, la teología judía está buscando establecer la relación entre la esencia del propio Dios. Para un judío, solo Dios es Dios. No significa que hay otro Dios. Y no solo significa que no hay otro, sino que no hay tal cosa como la posibilidad de que exista otro. No solamente no lo hay, sino que no existe la posibilidad. Y esa es la razón por la que amar a Dios conecta automáticamente las dos cosas, con todo nuestro corazón, alma y bienes. Y esa es la esencia de la fe de Yeshua, conectarse al uno y único Dios y hacer su voluntad, sus mandamientos. You're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Temporada 2. Los secretos de Yeshua. Capítulo 4. El mandamiento de la unidad. La voluntad del Padre. Sweet lover. La esencia de Yeshua era que nos conectemos con el único Dios, y una de las cosas que se demanda del creyente es ser capaces de poder combinar estos dos elementos. Y esto viene por el hecho de que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con el Dios de Israel. Para un creyente no es fácil amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo haces? ¿Cómo un creyente puede amar a alguien que por definición es invisible e intangible, a quien tú nunca has visto ni podrás ver? ¿Cómo puedes amar a alguien que no puedes ver nunca,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. ¿Qué es entonces amar a Dios? ¿Es una orden? ¿Es una necesidad? ¿Una tendencia emocional? ¿Una exigencia teológica? Esa frase no nos explica si el amor es un sentimiento o una acción concreta. Y consecuentemente, no sabemos si el Shema está dándonos ciertas órdenes. Por ejemplo, debemos tomar las enseñanzas de Dios y grabarlas en nuestro corazón y mente, compartirlas con nuestros hijos, poner marcas en nuestras casas o en nuestros ojos. En otras palabras, ¿es un mandamiento dinámico que exige un esfuerzo personal extraordinario para relacionarte con Dios, o qué es? Tenemos que conocer a Dios, dice Yeshua, porque el conocimiento de Dios es la puerta que te lleva a la vida eterna. Es el secreto de la vida eterna. ¿Pero puedes amar lo que desconoces? ¿Cómo hacerlo? Para Yeshua, el Dios que nosotros nos encontramos en la Torá no es simplemente una conexión visceral, no es simplemente una conexión emocional, sino también una posibilidad de entendimiento racional. Y como es una posibilidad de entendimiento racional, no podemos separarlo nunca de la fe. Cuando alguien está orando o rezando, ¿cómo se imagina a Dios? ¿Qué imagen viene a la mente? Cuando Yeshua decía Adonai Echad, el Señor es uno, no es fácil procesar eso. Las implicaciones que tiene son muy fuertes. Para conocer a Dios, no hay mejor forma que escuchando su palabra, la Torá. Y escucha, Shema, escuchar, está íntimamente unido con obedecer. Escuchar y obedecer a Dios, sus mandamientos, a priori, está al alcance de todos. El pueblo de Israel escuchó estas palabras. Yo, Adonai, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Adonai, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 2:6. No tener ninguna imagen a la que rendir culto, aquellos que salieron del paganismo, es fácil. Aparentemente, si no tenemos y damos culto a ninguna imagen, ya hemos cumplido el mandamiento. Y pensar esto está bien, perfecto. Pero ¿qué tal si ahondamos un poco más en el mandamiento? En un nivel peshat, literal, es bien comprensible
por casi todo el mundo, independientemente de su creencia. Pero en un nivel sod, más oculto a los ojos de muchos, el primer mandamiento de amar a Dios y no tener imagen, escultura a la que postrarse, no es tan fácil de cumplir. Si queremos amar a Dios, debemos tener una unidad perfecta entre unos y otros, amar al prójimo, además de una unidad perfecta con Yeshua, creer su palabra. Y de esta forma, ya estaremos unidos al Padre, al Creador, al infinito, invisible e intangible, a quien nadie ha visto ni puede ver. De esta forma, todos estaremos en una unidad perfecta. Pero la pregunta directa es, ¿cómo nos unimos al Padre? Vamos a responder, como buen judío, con unas preguntas. ¿Quién es Mashiach? Los profetas antiguos, ¿cómo identificaron al Mesías? Presten mucha atención. Lo identifican como siervo de Dios, tu siervo justo. Por tanto, el Mesías no es otro Dios, no es otra divinidad, porque si fuera otra divinidad, no podría ser siervo. El Mesías, según los profetas bíblicos, es el siervo de Dios, el siervo de Hashem. Y no cualquier siervo, el siervo sufriente, porque un siervo no hace su voluntad, sino la voluntad de su amo. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo 26:39. El Padre es el único que no es siervo. De ahí en adelante, todos somos siervos de Hashem. Y en el momento que tú haces algo como una entidad separada de Dios, es Abodá Zará, servicio extraño. Nosotros tenemos en alta estima a nuestra sagrada Torá. La estudiamos con respeto, pulcritud y con dignidad. Puede que difieran con nosotros en alguna idea, en alguna doctrina o en alguna interpretación, pero todos los que están ahí son testigos del respeto por la Torá que tenemos desde esta casa. Pero ese respeto por la Torá no debe convertirse en un culto a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, para nosotros, no es un fin en sí mismo. En el momento que nosotros convertimos la Torá en un fin en sí mismo, estamos practicando idolatría. Porque el objetivo de la Torá, el objetivo de los mandamientos, no son un fin, son un medio para alcanzar el verdadero fin. ¿Y cuál es el fin? Abodá Yuhei Bajei, el servicio a Dios. Ese es el fin de la Torá, porque ese servicio a Dios que hacemos a través de la Torá nos va a llevar por los procesos redentivos
del plan de Dios. Y al final nos vamos a encontrar con el Mesías. Y por eso es que algunos de los grandes sabios no dudaron en afirmar que el fin de la Torá es Mesías. El fin no significa el término, significa propósito. El fin de la Torá quiere decir que el propósito final de la Torá es que nos encontremos con el Mesías, porque perfeccionamos nuestro servicio a Dios a través del Mesías. Ahora bien, y pongan todos sus sentidos. Esto no es una buena noticia para nosotros. ¿Saben por qué no es una buena noticia para nosotros? Porque la mentira del principio nos sigue como un gusano, dando vueltas dentro de nosotros. ¿Qué le dijo la serpiente, el tentador, a la primera pareja humana? Seréis como Elohim, seréis como dioses. Y en vez de servir a Yuhei Bajei, evidenciado en una vida de obediencia, establecieron sus propias reglas. Y el resultado es Abodá Zará, culto extraño. En el momento que tú te envuelves con la Abodá Zará, con culto extranjero, con idolatría, con una adoración extraña, tu desconexión con Dios va creciendo. Y una transgresión te va llevando a otra transgresión, y otra a otra transgresión. De la misma manera, un acto de servicio a Dios te anima a hacer otro acto de servicio a Dios, este a otro más, cuyo resultado es la elevación de tu alma. Y esa elevación se traduce en un despertar de tu conciencia, donde te encuentras ascendiendo en una escalera. Busqué a Adonai, y él me respondió, y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13. Es decir, la oración recibirá respuesta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:7-8. Si de corazón piden que Dios les abra lo que está cerrado, lo que no comprenden, lo que no entienden, Dios les dará agua viva. Y esto mismo es lo que nos dice la Torá. Y recuerden lo estudiado en la primera temporada. Cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Génesis 26:19. Pero con todo el respeto que nosotros tenemos por nuestra sagrada Torá, no nos equivoquemos.
El que nos dio la Torá es más grande que la Torá. La Torá tiene un solo propósito. El propósito es llevarnos al servicio al Dios de Israel. Y en el momento que tú no entiendes eso y piensas que tú puedes poner tus propias reglas del juego, entonces tú dejas de ser siervo. Y cuando tú dejas de ser siervo, cometiste el pecado de Abodá Zará, idolatría. Y si caemos en la idolatría, por muy sutil que sea, perdiste el honor de servir a Dios. Ya no eres siervo. La pérdida más grande que puede experimentar un ser humano, por muy crudo que suene, no es su salud, no es su dinero. La pérdida más grande que uno puede experimentar es perder el honor de tener una relación personal con Dios. Y eso se evidencia desde el principio en los días de Bereshit, cuando Dios estableció un juicio sobre la serpiente y la primera pareja humana. ¿Cuál fue el dictamen del juez para el hombre y la mujer? Desconexión directa de Dios. Aunque nos dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente, pero no me perderás. Yo, dice Dios, estoy contigo ahí, con el sudor de tu frente. Yo estoy contigo en ese parto. Por eso, cuando actuamos como insinúa la serpiente y pensamos que podemos desconectarnos de Dios y que en nuestras vidas no necesitamos a Dios, hemos cometido la forma más fina de idolatría que existe. Idolatría. Podemos pensar que por no dar culto a imágenes ya hemos abandonado toda forma de idolatría, pero no es así. En un nivel literal, sí puede que sea así, pero si vamos escudriñando el mandamiento, veremos capas de impureza en nosotros que debemos seguir corrigiendo. Si reflexionan sobre estas cosas que estamos hablando, se darán cuenta que todavía somos unos idólatras. Una de las cosas que más tenemos que trabajar en nuestra alma, la reparación más grande de nuestra alma, es llegar a un punto de entendimiento de que todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú tocas, a todo lo que te dedicas en tu vida, de palabra o de hecho, tiene que tener como meta final servir a Dios. Si la meta final de lo que haces no es servir a Dios, estás cometiendo idolatría. Y por eso es que desarrollar o hacer algo donde Dios no puede estar es peligroso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano caerás en la idolatría. Idolatría es precisamente pensar que yo puedo hacer las cosas independiente de Dios. Y por ese motivo, poniendo como un cerco de protección al mandamiento, los judíos tenemos por costumbre recordar 10 memoriales diarios. Y en el rezo de Shaharit, en el rezo de la mañana, al final se dicen los 10 recuerdos diarios que todo hombre debe hacer. 1. La salida del Mizraim, la salida de Egipto. 2. El Shabbat. 3. El maná.
4. Lo sucedido con Amalek. 5. La revelación en el Sinaí. 6. El hecho de que nuestros ancestros provocaron la ira de Dios en el desierto, en particular con el becerro de oro. 7. Lo que Balac y Bilam aconsejaron hacer contra nuestros ancestros con el propósito de tomar conciencia de las bondades de Dios hacia nuestro pueblo de Israel. 8. Lo sucedido a la profetisa Miriam, la hermana de Moisés. 9. El mandamiento de recordarás al Eterno, tu Dios, porque Él es el que te otorga fuerza para hacer riquezas. Devarim 8:18. Y 10. El recuerdo de Jerusalén, que sea reconstruida y establecida prontamente y en nuestros días. De todos estos 10 recuerdos diarios, uno es más importante que todos. El más importante dice: recordarás al Eterno tu Dios, porque Él es el que te otorga fuerza para hacer riquezas. En otras palabras, Él, Dios, es el que te da tu habilidad para hacer las riquezas. ¿Qué pasó cuando un monarca inflado de orgullo se paró en la puerta de su palacio, vio la gran ciudad de Babilonia que había construido y dijo: ¿no es esta la gran ciudad de Babilonia que yo construí con la fortaleza de mi poder? ¿Qué le pasó por tener inflado su orgullo? Que Dios le hizo juicio y cayó en una enfermedad mental, conocida en la ciencia médica de hoy en día. Nabucodonosor creyó ser un animal. Actuaba como un animal, comiendo del suelo como los animales, perdido en sí. El rey de Babilonia perdió la razón. Él creía ser un buey y estaba todos los días en el patio a 4 patas, comiendo hierba. Por ese motivo, para no caer en la idolatría, debemos analizarnos y mirar hacia uno mismo. Reflexiona las cosas que piensas, las cosas que haces, los planes que haces, el trabajo que haces o a quien tienes en cuenta. Cuando lo haces, ¿está Dios en esos planes? Yeshua dijo: Dios y yo somos uno. Desde el punto de vista del judaísmo, solamente una persona que ha hecho una corrección del alma a un nivel tan profundo puede llegar a confesar eso. Porque solamente cuando tú entiendes que no existe entidad, no existen fuerzas, no existe nada independiente de Hashem en la creación, te comienzas a hacer uno con Dios en una unidad. Es decir, el concepto de unicidad de Dios es diferente al concepto de unidad de Dios. Una cosa es la unidad de Dios y otra cosa es la unicidad de Dios. Y ambas cosas las hemos enseñado en esta casa. El concepto de la unidad es fácil de entender,
Pero el concepto de la unicidad es difícil de entender para muchos y es lo más importante. Por unidad de Dios, Dios es Ejad, significa que Él es el único Dios verdadero, que no hay otro fuera de Él, que Él es el único Dios y uno es uno. No hay dos dioses, no hay tres, es un solo Dios. La unicidad significa que no existe ninguna fuerza independiente de Dios en toda la creación y por lo tanto todo está conectado y sujeto a la voluntad de Dios. Cuando una persona dice, cuando un judío dice, yo y Dios somos uno solo, significa que yo he llegado a un punto en mi vida donde entiendo que no se cae un gorrión de un árbol sin el permiso de Dios y que toda mi vida gira alrededor de eso. Yeshua no estuvo un solo segundo de su vida despegado de ese concepto, porque en el momento que usted cree que algo sucede en su vida, independiente de Dios, usted comete Abodá Zará. Cuando el procurador romano le dijo a Yeshua en el juicio, ¿no sabes que en mi mano está el poder para quitarte la vida, dártela para soltarte o dejarte preso? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? ¿Acaso Yeshua le dijo, bueno, sí, mi Señor, por favor, tenga piedad de mí? Yeshua no hizo ni dijo eso. Yeshua no hizo como el rabino Shabbatai, Shevit, que una vez declarado el Mesías, se convirtió al Islam para que no le cortaran la cabeza. Yeshua no se convirtió a la religión del Imperio Romano para salvar su vida. Yeshua le dijo a Pilato, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Juan 19:11. Y todos nosotros estamos llamados a decir lo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos estas formas de idolatría. Porque cuando ocurre algo en nuestras vidas que nos molesta, porque nuestra opinión está mal y perdemos el sentido, perdemos el control, perdemos el dominio y empezamos a despilfarrar, algunos hasta dejan salir de su boca cosas horribles. Cuando nos pasa algo que en nuestra opinión no está bien, ocurrió porque la sabiduría divina dictaminó que ocurriera. ¿Por qué? Porque algo hiciste que causó que eso te pasara. ¿Para qué? Para que hicieras tikún y te rectificaras. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando una persona está desconectada, se enfada y ya no es siervo de Dios. Y a todos nos ha ocurrido una o muchas veces en nuestra vida. En algún momento pensamos que nosotros somos nuestros propios siervos. Entonces nos ofendemos y quitamos a Dios de esas cosas. Yeshua no. Yeshua decía, mi Padre y yo somos uno, y nada de lo que ocurre en mi vida es casualidad.
Una persona con problemas debe ir haciéndose preguntas para ver qué relación hay entre lo que le está pasando y lo que hizo mal para corregirlo. Porque en el momento que nosotros separamos a Dios de nuestras vidas, es decir, en el momento que separamos a Dios de nuestras circunstancias diarias, en el momento que separamos a Dios de nuestras responsabilidades diarias y en el momento que separamos a Dios de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, caemos en el laberinto de la Abodá Zará, servicio extraño, idolatría. Pero en el momento que pensamos que todo lo que nos ocurre en nuestras vidas está bajo el dominio del Eterno y no lo separamos de Dios, en el momento que todo lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, sino para Dios, llegamos a un punto donde nos anulamos a nosotros mismos. No para hacer lo que yo quiero, sino lo que Él desea. Tenemos que sacar nuestro yo. Tenemos que entender que Dios manda la luz y las tinieblas, manda la salud y la enfermedad, y que la enfermedad no viene del diablo y la salud viene de Dios. Las dos vienen del Creador. La oscuridad no viene de Satanás y la luz viene de Dios, creando este dualismo casi enfermizo. El mismo que hizo la oscuridad fue el mismo que hizo la luz. El mismo que trae la plaga es el mismo que la sana. No hay diferencia. Hay un solo Dios verdadero y todo lo demás proviene de Él, solo que nosotros no tenemos la información que Él tiene. Por eso, el justo tiene que vivir por la fe. Todo es creado por Hashem, y para designar cualquier pieza de materia física, ya sea un ser humano, o una cosa o un ser espiritual como Dios, o un poder mayor, es Abodá Zará, idolatría. Y pensar también que Dios no tiene el control de todas las cosas en el universo, visible y no visible, y en todo momento, es Abodá Zará, idolatría. Y pensar que de alguna manera Dios está luchando contra Satanás e incluso a veces perdiendo ante otro poder, Satanás, también es adoración de ídolos, es decir, Abodá Zará, idolatría. La idolatría puede aparecer de muchas formas, en opinión de nuestros sabios. No es solo inclinarnos ante la representación de una deidad. La idolatría está presente cuando le damos nuestra fe a cualquier otra cosa que no sea Dios. Uno también puede adorar un automóvil, un trabajo, un jefe, una mujer o lo que sea, y no necesariamente
tiene que ser una deidad. Podemos cometer este pecado si alguna vez llegamos a considerar algo en nuestra vida más importante que Dios. Los ídolos también pueden estar formados por deseos, ideas, miedos, ideales o simplemente mentiras. La idolatría o Abodash Zará también significa ir a la presencia de Dios en tus propios términos. Incluso, idolatría o Abodah Zará es poner la fe en una cosa de Dios o en un hombre de Dios y no en Dios mismo. Y esto mismo lo enseñó Yeshua. Dícele entonces Yeshua: apártate, Satán, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Yeshua fue tentado como todos somos tentados. La salvedad fue que Él, conocedor de su posición, Rey de Israel, y el Mesías prometido, se hizo siervo de Dios. Yeshua podría haberse confabulado con el poder y haber vivido una gran vida, pero no hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Yeshua, como siervo de Dios, llegó a convertirse en un canal para hacer la voluntad de Hashem. Y cualquiera puede experimentar esa Or Tamid, esa luz infinita, al menos por un tiempo limitado. Y para llegar ahí, un paso es saber que no existe nada más que Boré Olam, el creador del universo, y que todo, absolutamente todo, fue creado por Él, y que todo, absolutamente todo, ocurre con su permiso. En relación al hombre, es necesario asegurarse de que cualquier acción iniciada por el bien de los demás provenga de Kavaná, de la intención sincera, y no de la autopromoción o intereses ocultos o agendas ocultas. Todo lo que haga debe ser por el amor de Dios. Por tanto, cuando nos damos cuenta que el mandamiento más grande y difícil, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, no es solo dejar de adorar ídolos hechos de madera o de piedra, sino que tiene implicaciones mucho más grandes. Esto nos indica que ya estamos en el camino correcto. Aún cuando no nos hayamos corregido totalmente. Y una vida de Torá y Misbot, mandamientos, es el camino más seguro hacia una buena vida.
Y por eso Yeshua, cuando una mujer alzó la voz para aludar a Yeshua entre la gente, la corrigió diciendo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Lucas 11:28. Y en la misma línea, el hermano de Yeshua dijo: «Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Santiago 1, 22-27. Por tanto, guardar la palabra de Dios, entiéndase en escucharla y hacerla, es lo mejor para un ser humano. Y hacerlo puede llevarlo a una mayor realización en este mundo. Y como está escrito en Pirkei Avot, Ética de los Padres, es la mejor opción que podemos hacer. Haz tu voluntad como si fuera su voluntad, Dios, para que Él pueda hacer tu voluntad como si fuera su voluntad. Anula tu voluntad ante la suya, para que Él pueda anular la voluntad de los demás antes que la tuya. Hillel dijo: «No te apartes de la comunidad, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, no juzgues a tu prójimo hasta que hayas llegado a su lugar. No digas algo que no se pueda entender, confiando que al final se entenderá. No digas: cuando tenga tiempo estudiaré. Tal vez no tengas tiempo libre». Pirkei Avot 2:4. Una persona debe hacer la voluntad de Dios con tal fervor que sea como si fuera su propia voluntad. De esa manera, Dios hará la voluntad de una persona por él. Hacer la voluntad de Dios es hacer los mandamientos positivos, y son aquellos que una persona hace. Y dejar a un lado tu voluntad trata de los mandamientos negativos. Esas cosas que una persona debe abstenerse de hacer. Una persona debe negar sus propios deseos ante los mandamientos dados por Dios. De esta manera Dios lo protegerá contra los malos designios de otras personas. Pero presten atención, porque esto no trata de enclaustrarse o meterse en una cueva. No. Anular nuestra voluntad no es anular nuestros deseos, en caso de tenerlos, de comer una buena comida, o beber un buen vino o una cerveza, acompañado de familiares o amigos. Lo que hay que anular es todo lo que vaya en contra de la Torá, de la instrucción de Dios.
Dios anulará la propia voluntad de Dios de castigar a los seres humanos si ese ser humano cumple la voluntad de Dios. Entendido de esta manera, el mensaje general es uno, de la unidad de la voluntad divina y humana.